Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy bien, mis amados hermanos, aquí estamos ya, después de un ajuste técnico que tuvimos que hacer en este momento. Aquí estamos para empezar nuestro programa, nuestra cita de este día. Un gusto estar nuevamente con ustedes, aquí para traer esta delicia de alimento, este maná tan nutricio para nuestra alma, para nuestro espíritu. En verdad que es una delicia abrevar en estas cuestiones que son de suma importancia para nosotros como creyentes. Y bueno, pues hoy continuamos con esta temática de la fe. Dentro del programa La Fe del Creyente tenemos esta temática que es respecto de la fe y en específico del tema del ¿para qué nos sirve la fe? ¿Cuál es el propósito que tiene el que tengamos ese componente tan fundamental para nosotros, para nuestro ser como creyentes, el que lo conozcamos de la manera correcta? Y cuando digo correcta me refiero a que lo conozcamos desde nuestro Mashiach. La figura, le voy a poner ese término real, sí, en cuanto a que es una ubicación que se requiere hacer. Durante siglos se ha enseñado sobre la figura que supuestamente es Yeshua HaMashiach, y esa figura es Jesús, ¿sí? Sin embargo, doctrinalmente ha estado siendo enseñada con serias limitaciones, obedeciendo en mucho a que se utilizó un lenguaje que no es el que realmente utilizaba, Jesús, o más bien Yeshua HaMashiach, en la figura griega de Jesús, ¿sí? Y eso entonces llevó a que los términos, las palabras, no tienen el mismo posibilidad de expresar de un lenguaje a otro la cosmovisión que tiene una cultura, y en ese caso es la cultura de Yeshua HaMashiach, sí, ese que fue la cruz y por el cual hoy estamos aquí tú y yo, sí, él que fue, incluso se dice en algunos de los referentes históricos, que la figura de Cristos, de cristianos, en realidad fue un término despectivo, un término despectivo, y dentro de la misma escritura, en el Pacto Renovado, ¿sí?, se habla más bien de la secta de los nazarenos. Entonces, en ese sentido sería, para evitar esa implicación, connotación de burla, ¿sí?, sería mejor entonces llamarlos, en lugar de cristianos, nazarenos, que me parece lo más pertinente. Pero lo más importante es que necesitamos volver a realmente la figura que fue profetizada, esa figura que aparece en la Tanaj, ese nombre que fue concebido desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de la creación, ¿sí?, ya estaba el nombre del Mashiach, ¿sí? Entonces necesitamos conocer ese nombre. Necesitamos conocer realmente a qué se refería él cuando enseñaba
aún en la figura de Jesús. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, porque el Eterno ha dispuesto para Java Ministerios esa unción, es decir, esa tarea, esa encomienda, esa responsabilidad, etcétera. Y con esto subrayo unción porque cómo se ha manejado ese concepto de unción que pues se ha manoseado tanto que se ha tergiversado por completo, vaya, sí. En fin, son cuestiones que, insisto, poco a poco iremos dilucidando, iremos poniendo en la justa perspectiva, sí. Y todo referido desde la propia Escritura. Para nosotros nos es vedado decir algo que a nosotros se nos antoje o se nos ocurra. El Eterno es el que se encargaría de darnos lo que nos corresponde por hacerlo de esa manera. Sí, entonces, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Antes me presento, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, Congregación Judío Mesiánico, yo le pongo Nazarena, por las razones que les daba hace un rato, ¿sí? Judío Mesiánico Nazarena, que se encuentra ubicada en la región serrana de Tamaulipas, del centro del estado, en Ciudad Victoria, ¿sí? Desde aquí estamos transmitiendo para todo el mundo, y cuando digo para todo el mundo es porque hoy las posibilidades así son. Estos medios que hoy tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, lo hacen posible, ¿sí? Y así es que tenemos quien nos sigue, incluso congregantes en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en Estados Unidos, aquí mismo dentro de nuestra nación, en otros estados de la República, en fin, ¿sí? Ahora sí que nos hemos vuelto ubicuos, es decir, estamos en varios lugares a la vez, ¿sí? Y bendito el Eterno, porque pues así es que podemos romper incluso con una congregación de 4 paredes, dicho metafóricamente, es decir, se abren las paredes se convierten en paredes difusas, virtuales, ¿sí? Eso implica que se abre a todo el mundo, se sale de esas 4 paredes, aunque tenemos nuestra ubicación física aquí en el centro de la ciudad, en el centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y tenemos nuestros servicios presenciales, ¿sí? Durante la semana, al cual les invito, porque en verdad que es abrevar directamente del momento en que está llegando la instrucción, que está llegando la palabra, vaya así, la instrucción propia que el Eterno da, pues es muy delicioso. Además porque si bien es digamos, la misma palabra la que ustedes escuchan, estar en el sitio donde se está ocurriendo esa palabra, donde se está dando esa palabra, sinceramente no es lo mismo, vaya, ¿sí? Es una vivencia espiritual muy diferente, muy sensible, y no estoy hablando de emocionalismo, ¿sí? No, para nada. O sea, en nuestro servicio, por ejemplo, de Shabbat, ¿sí? Que es el servicio principal, bueno, todo el protocolo, el orden que se sigue, ¿no? Va llevando poco a poco hasta disponer nuestro corazón a ser terreno fértil, tierra fértil para recibir la semilla. La alabanza entre ellos tiene un papel fundamental, vaya, ¿sí? Como hoy por la tarde el Eterno ha dispuesto que en nuestras reuniones de oración también se incluya alabanza, y la alabanza en vivo, ¿sí? Entonces, bendito el Eterno que nos da todas las condiciones para poder hacerlo, y es para Él. Nosotros somos el único privilegio que tenemos, es ser siervos e instrumentos de su voluntad. Esa es la valía y ese es el privilegio. Entonces, mis hermanos, les invito a que se conecten el Shabbat desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta de la 1:30, 2 de la tarde para el servicio en vivo. El lunes en el programa Retornando a la Verdad, también ustedes encontrarán ahí información, instrucción, sobre todo con nuestro hermano Guadalupe Estrada, Lupito. Ahí van a encontrar Torah. El martes
ustedes encontrarán la enseñanza de Torah que da nuestro pastor Jesús Fernando Isaac García, igual con palabra profunda, palabra amplia, en fin, que nos va llevando poco a poco de la mano a adentrarnos en las profundidades que tiene la Torah escrita. Sí, esa Torah que tú lees, sí, en la Tanaj o incluso en tu Biblia, vaya, sí, aunque tiene limitaciones de traducción muy, muy importantes, hasta equívocos. Bueno, con la Torah oral se va ampliando, que es la llave para entrar a esos primeros 5 libros y poder entender el resto de los libros. ¿Por qué dicen los profetas lo que dicen? ¿Por qué dice Yeshua lo que dice? En fin, todo eso, sí. Ahí nosotros vamos profundizando y está disponible también para ti. Conéctate. Y bueno, los miércoles nuestras reuniones de oración también, que han sido abiertas. El Eterno ha dispuesto que sea de esa manera, que estén completamente abiertas para que tú puedas hacer esas oraciones, vivir los efectos de esas oraciones, porque en verdad, mi hermano, mi hermana, producen efectos, son reales los efectos. Hay testimonios de lo que ocurre al hacer esas oraciones. Y no estoy hablando de algo mágico, porque es también algo a lo que se tiende a hacer con las oraciones. Adjudicar es un poder mágico que incluso solo fluye a través del ungido. En realidad todos tenemos unción de distinta manera. Si todos tenemos una encomienda, una tarea, y con ello se adjudica poder, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo con el tema de la unción, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes también reciban en esa ruptura de las 4 paredes que les hablaba, en ese rompimiento con el espacio físico, ustedes reciban en cualquier punto que te encuentres, ¿sí? Sea en la Patagonia, sea en Alaska, sea en España, en fin, donde estés, tú puedes estar en Java Ministerios, en sus servicios. Incluso puedes ser congregante si así tú lo deseas, pero nada más si te digo, si no tienes un lugar donde te estés congregando, porque es importante que sea solamente en un solo lugar, que tengas un solo maestro, ¿sí? Y yo te diría que por la experiencia que tengo en Java Ministerios, hay muy buen pan, muy buen vino, muy buen aceite, ¿sí? Entonces, ahí está la mesa que el Eterno dispone para sus hijos. Y bueno, pues debajo de la mesa están los perrillos, los que comen migajas, aquellos que no toman la decisión de realmente creer y transicionar, pues se siguen alimentando de migajas. Espero que tú no seas de esos, que te atrevas a formar parte de Java Ministerios y te sientes a la mesa con nosotros. Y bueno, también les comento que los días jueves, cada 15 días, está el programa Mujeres en Elevación, en las que nuestras mujeres, las princesas del Eterno, pueden recibir instrucción para poder vivir bien su vida como personas, como mujeres, y en el rol que tengan que desempeñar en el momento que se encuentren, esposas, hijas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí pueden ustedes encontrar ese tipo de apoyo también. Y bueno, les invito a que vean también el canal de YouTube de Java Ministerios. Hay más de 400 vídeos que se han producido para que tú te atrevas a fortalecer las ganas de transicionar, las ganas de romper con esa situación en la que quizás tengas magras, o sea, pocas, delgadas, flacas, no sé cómo llamarle, vaya, sí, bendiciones que son buenas, indudablemente que sí, pero tenemos un Dios por Padre que es de abundancia, ¿sí? A la manera de Él, no a la manera de nosotros, ni a la manera del mundo, a la manera de la cultura del mundo, no, a la manera de Él, ¿sí? Y ello está enlazado a un propósito que tú tienes en esta dimensión material, un propósito a cumplir. Y te decía, con ello vienen los recursos, viene el poder, viene la autoridad, aun cuando Mashiach nos inviste de ello, ¿sí? Nos da poder y nos da autoridad, y el Espíritu de Elohim nos brinda también poder. Entonces, pero la cuestión es que esté alineado con el Eterno, porque es repercusión para un tiempo larguísimo, que se llama eternidad. El aquí y el ahora
Mashiach lo dijo, recibirán 100 veces más de aquello que saquemos de nuestro corazón, que dejemos la idolatría por seguirle a Él y al Evangelio y la promesa de vida eterna en el mundo venidero, junto al Padre, junto al Hijo, sentados en la mesa, siendo alimentados del árbol de la vida, de la Torah. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay para nosotros, para quienes nos atrevemos a transicionar, a enfrentar el reto de caminar por ese camino angosto que Yeshua vino a poner delante de nosotros como una oferta de conducirnos a vida eterna. ¿Sí? Él como la puerta también que nos da el acceso al eterno. En fin, como Él, como la vida, Él como el camino, Él como la luz, Él como la verdad, en fin. Sí, entonces, mis hermanos, atrévanse a formar parte de los ministerios. Y bueno, también lo que reciban, publíquenlo, compártanlo. ¿Sí? La palabra no regresará vacía. La palabra producirá en efecto en aquel que la oye. ¿Sí? Es inevitable, y así está dicho por el Eterno. ¿Sí? Por lo menos cosquillas que nos obligan a pensar algunas cosas, sí las da. ¿Sí? Entonces vamos a prepararnos, mis hermanos, para comenzar propiamente ya el tema del día, la continuidad del tema que hemos tenido en comento en estas últimas semanas. Amén. Muy bien, listos, mis amados hermanos, aquí estamos. Y bueno, les decía, estamos con el tema de ¿para qué nos sirve la fe? ¿Qué sentido tiene tener la fe en nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el servicio que nos presta, nos da potencialmente o real esta sustancia espiritual que el Eterno puso en nosotros? Que puso, por cierto, lo veíamos en el programa pasado, una dosis que es fluctuante, ¿sí? Fluctuante en cuanto a la doctrina que escuchamos, ¿sí? Porque a veces son doctrinas que solamente buscan el beneficio de quien las sostiene, ¿sí? Pero fluctúa también cuando esa fe se ejerce, se hacen obras, ¿sí? Obras en las cuales podemos ver cómo nuestra fe es real y la fluctuación es positiva, va hacia arriba, se va fortaleciendo, va haciéndose una fe que produce cada vez más obras. Y eso es lo que quiere nuestro Mashiach, que demos mucho fruto, es decir, muchas obras de fe. ¿Sí? Y bueno, estábamos utilizando como pasaje principal, lo que el Rav Shaul nos dice en Efesios 6:10 al 17, vaya, así veíamos ahí como él nos habla de la armadura de Elohim, de la armadura de Dios, vaya, de Yahweh, ¿sí? Y veíamos cómo él ahí nos señala un uso respecto de la fe. Si le preguntamos a este pasaje, bueno, ¿para qué sirve la fe? Ahí lo vas a encontrar, dice el Rav Shaul en el versículo 16, sobre todo. Y eso es categórico, dice, sobre todo, incluso todos los demás componentes que tiene la armadura de Elohim. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esa es la primera recomendación. Es decir, miren, por sobre todo lo que les he dicho respecto de la armadura de nuestro Dios, ¿sí? Tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tomar sobre todo eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ese señalamiento, de esa expresión? Dice, para que podáis, o con que podáis, apagar todos los dardos de fuego del maligno, del Satán, del acusador. ¿Sí? Sí, aquí nos está hablando de cómo el Satán ataca, vaya, ¿sí? Porque el Satán está interesado
Ya lo hemos comentado en otros programas, en ti, efectivamente en ti. Pero más bien es a través de ti para con tus generaciones. Sí, tus hijos, tus nietos, bisnietos, en fin. ¿Por qué? Porque no quiere que sean salvos. No quiere que tengan vigente esa oferta de vida eterna y de buena vida aquí, por supuesto, vaya así, sino más bien viviendo a la manera del mundo, o como decimos regularmente, en el mundo, que es la cultura del mundo, viviendo a la manera de la cultura del mundo, que implica, sí, mira, el Eterno te da para hacer riqueza material, riqueza financiera, etcétera, te da capacidades para ello, sí, pero trae consecuencias que a veces se somatizan, ¿sí? Estrés, y el estrés trae consigo un montón de cuestiones que son somatizadas en forma de migrañas, en forma de dolores musculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso no es de Elohim, eso no es de nuestro Padre Eterno, eso no es de nuestro Yeshua. Incluso Yeshua nos dice, no te afanes, o sea, todo lo que necesitas, lo básico, ¿sí?, te lo va a dar el Eterno. Dice, eso lo piden los gentiles, los impíos. Tú no pidas eso, porque eso lo sabe, tu Padre Celestial lo sabe de que lo necesitas y te lo va a dar. ¿Sí? Entonces, ahí está el señalamiento de Yeshua. No es con afán, no es con preocupación, no es con estrés, es con absoluta confianza, con plena emuná en nuestro Padre Eterno y en Yeshua, como el autor, el que liderea. Ojo con esto, porque dice, el autor, o sea, él es el que la creó. No, la palabra griega que está ahí alude a quien liderea, ¿sí? En este caso, nuestra fe, consumador de la fe. O sea, él es el que la perfecciona, y él mismo es el parámetro o la medida de perfección, ¿sí? Como somos imperfectos, por eso es que necesitamos entrar a ese proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, esto necesitamos entenderlo. Ahora, aquí el Rav Shaulo nos habla de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate, y hay que leerlo de trasfondo. Es algo que es importante y necesitas aprenderlo tú. Y la importancia radica en que el mismo Yeshua dice que vendrán lobos disfrazados con piel de oveja, pastolobos, si lo tenemos en términos actuales, vaya así. Entonces necesitas tú saber, descubrir todo esto, vaya así. Tener los referentes, los filtros, los lentes que te permitan descubrir cuando hay una enseñanza que no corresponde, que es equivocada. Y aquí estamos ante una posibilidad de ello. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero ahí no dice para que repelan, para que rechacen, para que se hagan a un lado, para que no les peguen, para que no les lleguen, etc. No. Ahí no dice que no tocarán su objetivo. Y ya veíamos que el objetivo es nuestro corazón y nuestra mente. O sea, los dardos van a pegar inevitablemente. Pero lo que vamos a apagar es esa intensidad que pudiera traer ese dardo, el fuego que traen. Que cuando es así, fíjate, visto sensiblemente, es lo que anima al enojo, al resentimiento, al odio y a la amargura en una escalada así de ese tipo. Empiezas por el enojo, ese fuego se queda ahí encendido, te está quemando, llega el final del día, se pone el sol al final del día y no aclaraste esa situación, no fuiste con tu hermano a arreglar cuentas y entonces aparece el resentimiento. Y siguen los días, y siguen los meses, y siguen los años. Hasta que llegas al odio. Y siguen los días, y siguen los meses, y siguen los años.
Y el odio te contamina de tal manera que llegas a una raíz de amargura. Entonces, por eso es importante entender esto, ¿para qué sirve la fe en esta manera tan sensible para uno, hacia nosotros mismos? ¿Sí? Esos dardos llegarán, sí, nos tocarán, pero ¿sabes qué? Nos lastimarán momentáneamente. Por eso la figura de Yeshua es importante. Ahí es donde aparece la figura de Yeshua. Porque Él habla de que apaguemos esos dardos de fuego. Él habla, ¿y de qué manera? Bueno, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y eso implica un acto de humildad de suma importancia. Romper con tu ego, con tu yo, con tu soberbia, y aunque no tienes tú la culpa, vas y le dices, ¿sabes qué, mi hermano? Te perdono. Porque cuando hiciste esto, dijiste esto, guardaste silencio ante esto, omitiste esto, te ausentaste, etcétera, te ausentaste cuando yo te esperaba que estuvieras a mi lado, no sé. Vas y se lo dices, por ello te perdono. Pero también te pido perdón. Porque tal vez fui causa de ello. No me doy cuenta, solo tú podrás decírmelo. Pero te pido que me perdones también. Eso es ponerse a cuenta y eso es apagar el dardo de fuego. Y eso lo haces cuando lo haces con emuná, con fe plena. No hay otra manera de hacerlo. Solamente la fe plena, la emuná que predicaba Yeshua HaMashiach, ¿sí? Eso es lo que hace posible que hagamos esto. Eso es lo que hace posible que rompamos con nuestro orgullo. Porque así nos enseñó nuestro maestro. Sean mansos y humildes como soy yo, así decía él. Entonces te das cuenta, mi hermano. ¿Sí? Y además porque si recuerdas, él trajo una unción diversificada. ¿Sí? Y una parte de esa diversificación dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es lo que te estoy aludiendo en este momento. ¿Sí? La debilidad de nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, hace muy difícil que evitemos esos dardos, que evitemos que nos toquen. Pero ¿sabes qué? El daño es resarcido por la sangre de Yeshua. ¿Sí? Esa sangre derramada en la cruz, esa sangre que sigue viva, esa sangre que tiene poder, esa sangre que nos cubre. Y con nuestra fe, ¿sabes qué? Lo que hacemos es que logramos apagar el fuego que traen esos dardos al cual te refería, por donde nos lleva. Y es en Yeshua, mi hermano, y escúchalo bien, porque esto es de suma importancia. Lo vas a entender un poquito más adelante de mejor manera. Anhelo que así sea. Y con nuestra fe lograremos apagar el fuego que traen esos dardos. Y es Yeshua quien sana las heridas. Y con ello, ¿sabes lo que hace, mi hermano? Algo de suma importancia. Impide que las entidades espirituales de maldad, de las cuales el Satán se sirve, se aniden en esas heridas que tiene un corazón quebrantado. ¿Sí? Entonces te das cuenta, mi hermano. Ese es el servicio sensible que tiene la emuná de la cual hablaba Shaulo. Shaulo no hablaba de pistis, que es la palabra griega, pistis o pistis, no me acuerdo cómo se pronuncia en griego. Sí, ese es el término griego. Pero tanto Yeshua como Shaulo, como Pedro, como Santiago y los demás discípulos hablaban de emuná. ¿Por qué? Por el hecho tan simple de ser judíos. Y el ser judíos crecidos en la cultura de la Torá, en la cultura del cielo, les llevaba a hablar de emuná, aunque los griegos pues tenían para ello esa palabra pistis de la cual les estoy hablando. Por eso también
De acuerdo a lo que nos dice el Rav Shaulo, la armadura tiene otro propósito, que está aparejado ahí, que está ahí mismo en ese pasaje. Y es necesario también poner en la justa perspectiva la comprensión de este recurso para que tú lo puedas usar. Esto se encuentra en ese mismo pasaje que te dije, en el versículo 11, en el versículo 13 y en el versículo 14. Dice, vestíos de toda la armadura de Elohim, la armadura completa. Ya te refería que no se refiere a algo físico, sino a algo espiritual, a esas armas espirituales, ¿sí? Y esa implicación espiritual no es a la manera como se enseña, que ya dicen, ponte la armadura. No, espérate, es que la armadura la puedes traer todos los días, aunque no te la pongas, porque es algo espiritual y tiene que ver con la voluntad de Elohim. Si te fijas, cada parte tiene que ver con la Torah. Sí, pero bueno, eso no es tema de este momento, ¿sí? Dice, vestidos de toda la armadura de Elohim para que podáis, ojo, estar firmes, estar con firmeza contra las acechanzas del diablo, las maquinaciones, las trampas. Dice por eso después, por tanto, ya en el versículo 13, tomen toda la armadura de Elohim para que puedas resistir en el día malo. ¿Sí? Cada día trae su propio mal, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, aquí está la razón también de la armadura de Elohim. La fe, ya la vimos de manera específica, la armadura te sirve para esto. ¿Sí? Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, al final del día, cuando tú rindas cuentas al Creador, en tu oración de cierre del día, en tu oración nocturna, cuando hagas la confesión, estés firme. Y en el versículo 14 lo vuelve a señalar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y sigue. ¿Sí? Entonces, usemos este recurso que el Eterno nos ha puesto a nuestro alcance. La armadura completa. Pero usemos el escudo de la Emuná de manera específica, tal y como lo dice el Rav Shaulo. No solo creamos que por demás es un componente fundamental de la Emuná, también confiemos, pero no en pasividad, sino en acción. O sea, no nos quedemos solo con la idea de que es un componente fundamental de nuestra Emuná, que esa es la primera parte de lo que nos habla la figura de Mashiach en Jesús. ¿Sí? Creer y confiar son los dos componentes de los cuales Él habla, ¿sí? En sus relatos de vida, que se llaman evangelios, ahí habla de eso que te estoy diciendo. Nos dice que creamos, pero también dice confíen. Y eso implica entonces no quedarse en la pasividad de la creencia, sino accionar, actuar en consecuencia. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Pero también te debo de decir una muy buena noticia, que nuestra victoria se halla en Yeshua HaMashiach. Y precisamente la condición para ello es creer y confiar. Creer y accionar en que Él vino con el propósito de salvarnos, tanto para el aquí y el ahora, pero también para vida eterna. ¿Sí? Y esa salvación implica tu corazón quebrantado, mi hermano, mi hermana. Si es así, acércate a Java Ministerios. Porque aquí no te vamos a decir, mira, ve y ora el salmo tal y tal y tal y tal pasaje y tal pasaje. No, porque no es así. En la instrucción, en la Torah del Eterno, a eso me refiero con instrucción, hay que hacer respecto de distintas cuestiones que aquejan al ser humano. ¿Sí? Y el mismo, bueno, ya te leía el pasaje, vaya, nuestro Yeshua vino con el propósito,
Y mira, déjame te lo releo. Déjame te lo releo para que lo entiendas. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha encomendado, me ha dado la tarea. Eso es lo que quiere decir aquí el término unción, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién la quiere? Y dar vista a los ciegos, espiritualmente, pero también físicamente. Lo hizo como milagros. Y en poner a libertad a aquellos que por su propia imposibilidad no lo pueden hacer, los que están oprimidos. Mira, creer este pasaje es fundamental. Ello fortalece nuestra fe en Él, en Yeshua. Pero también ocurre otra cuestión que en los primeros programas de este tema trabajamos. Abre el acceso a la fe de Yeshua. Recuerda, es la fe en Él. Pero para ir vida eterna, cuenta la fe de Él que tengamos nosotros como sus discípulos y en el grado de perfeccionamiento, es decir, en el grado de cercanía que tengamos con su figura metafóricamente hablando, su estatura metafóricamente hablando, ¿sí? Entonces la fe en Él es porque nuestra certeza está en que, así como dice, así hará con nosotros. Y la fe de Él es porque así como Él asume una tarea que le fue dada por el Eterno, así nosotros también entendemos que tenemos una tarea a cumplir en esta dimensión. Y que ese empoderamiento que hace Yeshua, esa autoridad de la cual nos inviste, ese poder que viene por el Espíritu de Elohim, podemos cumplir con ello. Nuestro amado Maestro nos lo está enseñando. ¿Sí? Y mira, el ministerio también implica, dice, ir a las naciones. Es decir, esto está en Mateo 28, 19 y 20. Ir a las naciones, ¿para qué? Para ir a predicar el Evangelio del Reino, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Pero para ser discípulos también. Es decir, para enseñarles nosotros en una figura de maestro. Pero para poder ser ello, tienes que ser discípulo de Mashiach. Y un muy buen discípulo. ¿Sí? Ahora también el ministerio de la reconciliación. Eso lo dice el Rav Shalom en 2 Corintios 5:18. Yeshua trajo el ministerio de la reconciliación, pero también es para nosotros ese ministerio, esa tarea, esa responsabilidad. Y para ello ha investido de poder a quien en Él cree. Para eso es el poder, para eso es la autoridad. Y con la fe de Él nos lleva entonces a la obediencia, a la voluntad de Elohim. Es decir, para cumplir con el cometido por el cual estamos aquí. Y para eso entonces entendemos que vinimos a esta dimensión para conocer al Eterno y para servirle. Y así también para ejercitarnos en una vida tal que sería similar a la que viviríamos en la eternidad. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta de todo esto? Del peso que tiene la emuná. ¿Sí? Mira, en 1 de Juan, en el capítulo 5, en el versículo de 1 al 4, hay algo que necesitamos nosotros entender. 1 y 4 más bien. ¿Sí? Dice, todo aquel que cree en Yeshua, todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra emuná, nuestra convicción plena, nuestra confianza plena, nuestra seguridad plena en nuestro Dios y Padre, gracias a Yeshua, Yahweh Tsebaot, y en nuestro líder de nuestra fe y el perfeccionador de ella, que es Yeshua HaMashiach.
¿sí? Él es nuestro líder. Y Él es quien la hace crecer. Él es quien la fortalece. Él es quien la perfecciona. Él es quien la consuma, le da término. Aunque ese término termina cuando somos llamados a dormir. No hay otro punto en nuestra vida. Se va fortaleciendo, va fluctuando en positivo porque va fortaleciéndose, va creciéndose. ¿Sí? Y esa es la fe, la emuná que vence a la cultura del mundo. La oferta que te hace el mundo, la oferta de vida, es vencida por nuestra fe en Yeshua y por la fe plena a la cual nos lleva a tener en nuestro Padre Eterno, que es la fe de Él. Recuerda que el aspecto a vencer del mundo es la parte que se refiere a las formas de vida, a las formas de convivencia, de pensar, de hablar, etcétera, que son propias de quienes aún se niegan a aceptar la reconciliación con el Eterno. Incluso fíjate, quienes dentro de las congregaciones aún caminan con un pie en el mundo. Es decir, aún haciendo la cultura del mundo en oposición a la cultura de Elohim. ¿Sí? Y en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, se nos dice algo de suma importancia, una advertencia que tiene peso. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. ¿Sí? Entonces date cuenta de todo esto que estás escuchando. ¿Sí? Por eso en la transición implica mucha valentía y mucho coraje, voluntad para poder entrarle. Porque es ir cortándote, sacando de ti todo aquello que te está impidiendo estar cerca de nuestro Elohim. Yo usaría una metáfora. Es como arrancarse la piel a tiritas. Ese dolor, pero es para bien. El dolor del mundo es dolor que se queda y ahí está, y ahí das brincos y brincos, pero ahí lo tienes. Y el dolor de arrancarte esa piel para acercarte a nuestro Elohim, es decir, sacarte lo que está impidiendo que estés cerca de Él, al final se va. Deja de ser dolor, aunque lo tengas que vivir inevitablemente. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo escuches, ¿sí? Pero también déjame decirte algo de suma importancia, que muchas veces, al menos yo no lo he escuchado en otras congregaciones. ¿Sí? Eso es una limitante. Sí, quizás sí lo han dicho. Nuestra fe jamás está por encima de la voluntad de nuestro Elohim. ¿Y sabes lo que eso implica? Romper con doctrinas que hablan de que tú puedes torcerle el brazo a nuestro Elohim para que te dé lo que tú quieres. Esto te lo digo metafóricamente, se expresa de muchas maneras. ¿Sí? Haz un pacto, siembra, no porque no pueda, la siembra no sea algo cierto, pero esto de los pactos, déjame decirte, mi hermano, que los pactos solamente los hace Elohim, no nosotros para con Él. ¿Sí? Nosotros hacemos votos, eso está en Escritura. Hacemos votos para con Él, que nos dice, sé pronto para cumplirlos. ¿Sí? Entonces date cuenta de esto. Por encima de nuestra fe está la voluntad de Elohim. Date cuenta, mi hermano. Entonces, la fe viene de Elohim. Y todo lo que viene de Elohim, ¿sabes qué? Es victoria. La fuente de la emuná, de la fe, es Elohim, es decir, nuestro Dios. Y conforme usemos nuestra fe, es como irá haciéndose más fuerte y mayor, ya te lo decía. Es así que una victoria representa solo una estación, ¿sí? Un punto de llegada, ¿sí? Un stand-by quizás, vaya, un punto de descanso en un proceso gradual del perfeccionamiento de nuestra emuná, para llegar
a la estatura de la perfección de nuestro Yeshua HaMashiach, para tener no solo la fe en Él, sino también la fe de Él. Cuando apenas iniciamos el ejercicio, consciente de nuestra fe, mira, esto es de suma importancia. Cuando apenas empezamos el ejercicio de nuestra fe, cuando llegamos por primera vez de manera muy consciente, porque a veces que llegamos de manera inconsciente, sí, a veces por engaño, cuando llegamos conscientemente a los pies de Yeshua, sabiendo las implicaciones, de entrada no nos vamos a creer, ya eres una nueva criatura, no para nada. De que ya eres salvo, no, todavía para nada. Hay aspectos de la salvación que más adelante vamos a trabajar para que entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Sí? No, mi hermano, ahí apenas inicia el proceso de salvación que dura toda la vida. Tu espíritu, por la decisión que tú has tomado, sí, es salva. Pero nuestra alma pelea todos los días. Se pelea todos los días por la salvación. Pero te digo, nada más te los adelanto. Son temas que más adelante iremos trabajando de acuerdo a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Entonces te digo, cuando nosotros llegamos por primera vez, nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad. Al chiquiteaje, a los sargentos, no sé, o sea, dentro de la jerarquía que nos habla el Rab Shaul, en la cúspide se encuentra el Satán y en la base se encuentran las huestes espirituales de maldad. Bueno, esas son las primeras que enfrentamos, ¿sí? Con esas son las que tenemos nuestras primeras victorias, pues se hallan en la base de esa estructura jerárquica de maldad. Pero al ir escalando, es decir, al ir teniendo victorias, en nuestra fe enfrentaremos a los siguientes niveles jerárquicos. ¿Por qué crees que el Rab Shaul le llama la buena batalla de la fe? ¿Sí? Sin embargo, nuestra confianza es necesario que esté en lo que nos dice nuestro Elohim. Y está, mira, por ejemplo, en 1 de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Como puedes ver, como puede verse, la victoria está en Elohim. ¿Y sabes qué? Él la da a quienes tienen emuná, es decir, fe plena, a quienes la usan para mantenerse en el reto de la santidad. Dicho de otra manera, a quienes pelean la buena batalla de la fe. Te lo digo de otra forma, a quienes caminan por el camino angosto que Yeshua vino a poner delante de nuestro, y que entran a la presencia del Eterno a través de una puerta también angosta, que es Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Es así que la victoria se dará en cualquier aspecto de la vida del hombre, de la vida del creyente, sea su vida marital, sea su área financiera, sea su vida familiar, etc. ¿Sí? En Proverbios 21:31, también nos dice algo referente a esto que te estoy comentando. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Lo crees? Esta es parte de la emuná, de la fe plena. Y ello nos lleva a descansar de nuestro afán de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, más también a actuar para hacer con el nivel de fe que tenemos, lo que debamos hacer. Es decir, se cumple así el obrar en y por fe. ¿Y sabes qué? En ello hay algo de suma importancia.
llega el agrado de nuestro Padre eterno. Con ello le agradamos. Por ello tenemos que hacer uso de nuestra fe para poder agradarle. La victoria está garantizada. Elohim nos dio una dosis de fe. Entonces, esto es algo de suma importancia que necesitas entender, mi hermano, mi hermana. Y te vuelvo a recordar algo que he venido reiterando y que hace un rato me recordó nuestro Padre Eterno. Recuerda que navegas en este mundo, metafóricamente hablando, en una embarcación que te mantiene estable aún en la turbulencia que implica el mar, que turbulento vaya, que implica vivir en este mundo. Esa embarcación es la emuná. Es el tema que estamos hablando. Sí. Y el viento que mueve las velas de esa embarcación es ese leve silbido, ese leve vaho que sale de ti cuando haces oración. Es un viento de tal suavidad, pero tal fuerza, que mueve las velas de esa embarcación. Y lo que le da certidumbre, lo que le da dirección a esa embarcación, es la teshuvah. No te olvides de esto, porque en lo que te estoy diciendo está completamente implicado esta metáfora, ¿sí? Y bueno, casi se acaba el tiempo, nos quedan 4 minutos. Un saludo a quienes han hecho comentarios. Mi esposa, gracias amor que me acompañe nuevamente. Mi hermano Héctor, mi hermanita Ninfa, mi cuñada Lupita Ramírez. Qué gusto que estés aquí, cuñada. Mi hermano Román, qué gusto. María Roberts, mi hermanita Rosy Lugo desde Soto la Marina, en fin. Qué gusto que estén ustedes aquí, aunque no comenten, qué bueno que están, que acudieron a la cita para recibir esta rica palabra. Que al menos en lo que yo le estoy verbalizando, a mí también me está fortaleciendo mi emuná. ¿Sí? Si pudieran ver mi corazón hoy. O sea, es que cuando regresa esa palabra a uno, cuando sale de nuestros labios y regresa, hay un efecto reconfortante, de ánimo, de vitalidad, de reenergizamiento, en fin, es algo muy, muy, muy rico. Entonces, mis hermanos, ahora les toca a ustedes ir a escudriñar, a ir a conocer, más bien, a disponerse para que el Espíritu de Elohim, el Espíritu de nuestro Padre Eterno, los tome en sus manos y los lleve a través de la palabra del Eterno a donde el Eterno quiere que lleguen. Pero eso implica que su corazón esté dispuesto y que le digan, como dice la Escritura, a nuestro Padre Eterno: Hineni Abba, heme aquí, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy ante tu presencia, Señor, para que me lleves a donde tú quieras llevarme, para conocer de ti, para conocer de tu Escritura, para conocer de tu Torah, para conocer de tu instrucción, para que yo pueda vivir bien y para que me vaya bien, tal y como lo prometes, si yo me esfuerzo y soy valiente por poner por obra las palabras que tú le diste a tu siervo Moshe. Eso es, mi hermano, eso es emuná. Cuando tú haces esto con corazón sincero, verás que el Eterno te va a llevar a donde jamás habías pensado que estarías dentro de la Escritura. Te lo digo por experiencia, mi hermano. Sí. Es algo que el Eterno hace con quienes tenemos un corazón dispuesto, quienes estamos dispuestos a pagar el costo de la victoria, quienes estamos dispuestos a entrar a la batalla, porque cuando hay batalla hay 2 opciones posibles: victoria o derrota. Y la derrota no es para nosotros, es la victoria para nosotros, porque tenemos un Dios, un Padre, un Elohim,
de victoria y un Yeshua HaMashiach, ¿sí?, que nos lleva a tener plenamente esa victoria por nuestra fe en Él, pero aún más por la fe de Él. Nos vemos el próximo miércoles, nuevamente a las 17 horas, por este mismo canal, en este mismo lugar. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Abba Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.